llegó el invierno y con él el aumento en las tarifas de consumo de energía eléctrica. También aumentan los gastos comunes para quienes viven en edificios, sí, como consecuencia de la calefacción. Ahora las calefacciones son todas eléctricas, sí, en la losa radiante. Antes eran a combustible fósil. Todavía quedan algunas, ¿no? Con calderas, pero se han ido cambiando hacia energía eléctrica. ¿Cómo combatir ese aumento en las tarifas? ¿Qué métodos, por ejemplo, para calefaccionar el hogar son más económicos de una muy variada opción que hay hoy, desde los splits de aire acondicionado hasta estos sistemas de losa radiante? De eso vamos a hablar a partir de este momento con el ingeniero Marcelo Caloso, responsable de eficiencia energética de la consultora SEG Ingeniería. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Por favor. El año pasado, más o menos en esta época, cuando empezó el frío, hablamos con ustedes y tuvo mucha repercusión la nota porque, claro, mucha gente comienza a decir ¿cuál es la mejor opción? Tengo estufa leña, compro leña, mejor coloco un split, prendo la losa radiante eléctrica y después pago la factura. ¿Son muchas las consultas que ustedes tienen en este sentido? Nosotros somos una consultora más bien a nivel de no tanto de hogares, sí, sino que más de bien empresas, etcétera. Pero bueno, sí, en realidad en la parte, sobre todo en prensa, tenemos bastantes consultas en ese sentido. Uh-huh. ¿Y cuáles son las distintas alternativas y cuáles son las más convenientes desde el punto de vista de la economía? Es bueno eso que tú decís desde el punto de vista de la economía, porque en esto hay que tener en cuenta que la calefacción se puede dar por distintos medios, pero el grado de confortabilidad que nosotros sentimos para cada sistema puede llegar a ser diferente, ¿no? Entonces nosotros ahora vamos a hablar de lo que es el tema de costos de la energía, pero ya no vamos a hablar tanto de confort, porque eso depende de cada uno. Claro. En el tema de costos de energía, hoy en día lo más conveniente serían usar los splits, ¿verdad? Uh-huh. Los splits tienen la particularidad de que dan más o menos el triple de la energía que consumen, por cómo es su sistema de funcionamiento. Por lo tanto son equipos súper eficientes para entregar energía. En el mismo escalón, en cuanto a escala de precios, están las calderas, las leñas en caldera o las estufas de alto rendimiento. ¿Cuáles son las estufas de alto rendimiento? Las estufas de alto rendimiento son esas estufas que están cerradas, que son generalmente pequeñas, uh-huh, y tienen una tapa de vidrio adelante, entonces controlan muy bien el aire que entra para la combustión, o sea, para la quema de la leña, sí, lo cual hace que sea mucho más eficiente la quema de ese combustible respecto a la quema en una estufa tradicional, que es una estufa abierta, claro, donde el aire entra de forma indiscriminada. Entonces la gran mayoría del combustible se usa para calentar ese aire que se va por la chimenea. En las estufas de alto rendimiento, que son estas estufas que son de tipo cerradas, que hoy se ven en bastantes lados, eso no sucede. El aire entra de forma controlada, además vienen hasta con kits para precalentar agua, etcétera, que aumenta el rendimiento, uh-huh, y ahí el rendimiento de quema puede llegar a ser de un 75%, lo cual hace que el costo sea muy competitivo con el split. Quiere decir que en el ranking, digamos, primero están esas dos opciones, el split y estas estufas particularmente, no la estufa a leña tradicional. Exacto. La estufa a leña tradicional es como ir tirando los billetes al fuego, ¿no? Sí, la estufa a leña estaría más o menos de mitad de tabla para abajo, claro, más o menos. Sí, 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 porque se pierde muchísimo calor, ¿no? Totalmente, además genera corrientes de aire. Uno, si no está bien cerca de la estufa, generalmente, si ya estamos ahí hablando un poco de sensación térmica, no siente tanto el calorcito, ¿no? Una estufa a leña prendida en un ambiente muy grande, en realidad, y uno está lejos, genera algunas corrientes de aire que en realidad ese aire que consume entra por algún lado, y a uno le da en la espalda, etcétera, y la verdad que no está muy bien. Así que bueno, pero tienen por otra parte la parte estética, que es muy interesante, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, pero también hay una tradición ahí.
Claro, pero esas estufas con tapa de vidrio, digamos que cumplen una doble función. También de alguna manera se ve la llama, pero no se pierde el calor. Totalmente, es así, y la eficiencia es 2 veces y media aproximadamente de una estufa a leña convencional. Ajá. Nosotros sacamos un cálculo siempre de cuánto es el costo para calentar, suponiendo 6 horas diarias durante 3 días al mes, y el costo de los splits y de la leña en calderas de estufa de alto rendimiento está más o menos en el eje de los 400 pesos, y una estufa a leña abierta estaría en el entorno de los 950. ¿Por mes? Por mes. Uh-huh. Claro, calentando 6 horas diarias. Muchos oyentes pensarán, bueno, tengo que tener lugar para tener la leña, ¿no? Obviamente no es para cualquier vivienda ese tipo de estufas, pero sí son económicas. Sí, pero también hay que tener en cuenta que si consume mucho menos, uno justamente utiliza mucho menos leña, ¿no? Claro. Entonces el espacio no es el mismo que uno necesita para una estufa de leña convencional. Claro, y además esas se pueden, mediante un sistema de ducto, se puede distribuir el aire caliente en varios ambientes de la casa, no solo en el ambiente donde está físicamente la estufa. Sí, también se puede hacer en realidad en una estufa de leña convencional, pero está mucho más preparado, y hasta de vuelta hay kits para eso, hasta para agua caliente, que es muy interesante para este tipo de equipos. Bien, estamos ahí entonces en el primer puesto en ese ranking entre el split y la estufa. ¿Y después qué sigue? Bueno, después podríamos tener a las calderas eléctricas con una salvedad, que es que calienten en el horario más económico, que es en el horario de valle. Existen para los consumidores que ya son de medianos para arriba, una tarifa que es la triple horario, que tiene 3 costos bien diferenciados. Uno que es el horario de punta, que es el horario más caro, que va en esta época del año de 6 a 22 horas. Después el horario de valle, que es el más barato, que va de 0 a 7 de la mañana, y el resto del horario es el horario de llano, que tiene un precio intermedio. El horario de valle es el horario más barato de en cuanto al costo energético. Entonces, si uno pudiera hacer funcionar, que muchas veces se puede, una caldera en este horario y tuviera una suficiente acumulación de agua caliente o energética para poder después distribuirla a lo largo del día, si bien está usando directamente la energía eléctrica, la está usando en un horario donde es muy económico, por lo tanto resulta muy conveniente desde la cuenta del consumo eléctrico. Entonces, este tipo de sistemas de calefacción, por ejemplo, en un edificio que hagan circular agua caliente a través de una losa radiante, puede ser muy económico, haciendo la misma equivalencia, quiere decir, utilizándola también para calefaccionar durante 6 horas diarias, 30 días al mes. Ahí el costo sería aproximadamente unos 480 pesos, o sea que está bastante cerca está en un segundo escalón, bastante cerca de lo que sería la opción más económica. Claro. Con además el agregado de que el tipo de calor que uno recibe en estos sistemas de calefacción, que son por tipo de losa radiante, generalmente son muy agradables, ¿no? Sí. Y además cuando la losa se calienta justamente conserva el calor, digamos. Una vez que se apaga, conserva unas horas de calor. Exacto. Así que bueno, en este tipo de sistemas donde uno puede usar una losa radiante con agua y calentada en valles, estaríamos en ese precio. Distinto sería la losa radiante eléctrica. La losa radiante eléctrica, al no utilizar agua, uno no puede acumular esa energía, entonces la tiene que usar, pero un poco más en los horarios de uso normal, ¿no? Claro. Entonces, la losa radiante eléctrica, si uno hace la misma cuenta que nosotros hacemos, pero digamos que puede evitar tenerla prendida de 6 a 22, que como tú bien decías, eso muchas veces es posible porque mantiene bastante el calor, o sea, calefaccionando el resto del día, ahí estaríamos en cerca de unos 900 pesos por mes. Ya es un poco más, bastante más caro, ¿no? Ya es un poco más, es casi duplicando, sí. Claro. Y después, entre los menos efectivos...
Bueno, entre los menos efectivos tenemos por encima de los 900 pesos, como decíamos, la leña en estufa abierta, el querosén es caro y muy ineficiente la quema, los paneles eléctricos convencionales, que son los convectores de aire que uno pone, en una tarifa doble horario residencial, que es una buena tarifa si uno tiene un consumo que le representa una factura de aproximadamente 2.000 a 2.500 pesos, ya conviene tener un doble horario residencial. Ahí el costo es de unos 1.100 pesos por mes. Y si uno tiene la tarifa residencial simple, nos vamos al más caro de todos, que son unos 1.650 pesos por mes. Bien. Quiere decir que las dos opciones más convenientes son el split, que además es de bastante simple colocación, y esas estufas a leña cerradas, digamos. En el caso de los split, tienen además la doble condición de que se pueden utilizar también en verano. Sí. ¿Son tan económicos también en verano? Sí, lo que son económicos, como ser económicos lo son. El tema es que, como generalmente uno cuando coloca un split antes no lo tenía, uno está cambiando su confort, entonces claro, en realidad está gastando más. Después no se puede enojar con la UTE. Exactamente, uno tiene que ser a veces bien consciente de eso, ¿no? De que en realidad el gasto de energía va en función del confort. Claro. Por cada grado que uno sube, por ejemplo, la temperatura en invierno, se gasta aproximadamente un 5%, entre un 5 y un 6% más de energía. Claro. Entonces, si yo antes tenía una estufita a querosén, vamos a decir, y me pasé a un split, pero lo tengo a 27 grados, 28 grados en invierno, y posiblemente mi costo energético no es el que yo estoy diciendo ahora, sino que va a ser muy superior, ¿no? Sí, eso es notorio. Por eso es recomendable en invierno tener una temperatura de 21 grados. A eso quería llegar, porque el split es un arma peligrosa. Exacto. Porque uno aprieta un botoncito y empieza a subir. Exacto. Y es interminable. Entonces, ¿a qué temperatura se genera un equilibrio razonable entre el gasto, la calefacción y la temperatura exterior? Sí, en invierno, como te decía, 21 grados. Hay que poner el set point en 21 grados. Exactamente. Eso es una temperatura bien agradable para estar en invierno, sobre todo teniendo en cuenta que la temperatura exterior es 10 grados inferior, ¿no? O sea que es importante. Lo que muchas veces sucede es que cuando uno llega de un lugar muy frío, tiene el cuerpo claro, frío, y con 21 grados como que necesita un choque térmico mayor, ¿no? Entonces ahí es donde uno nosotros decimos que comete el error de ir y ponerlo en 28 grados, ¿no? Sí. Y lo deja allí, pero en realidad el aire acondicionado tal vez no sea de los que den el mejor confort, por lo tanto tenerlos a esas temperaturas a veces cuesta un poquito tenerlos, ¿no? Pero lo razonable es ponerlo a 21 grados. Sí, es lo recomendado, inclusive en muchos países donde el tema energético les duele mucho, la recomendación es hasta inferior. Claro. 20 grados o 19 inclusive. Y en verano hay gente que lo pone a 14, por ejemplo. Claro, en verano es 25 grados. 25 grados. 25 grados es como la mínima temperatura. En muchos países llegan hasta los 28 grados de recomendación de verano. Claro, lo que pasa es que uno tú sos ingeniero y sos el experto, pero me imagino que cada grado que en verano tiene que bajar el aparato o en invierno subir es un gasto de energía muy importante, ¿no? Entre 20 y 21 debe haber mucha diferencia. Sí, es entre un 5 y un 6% más, y esto es exponencial, ¿no? O sea, si uno después sube de 22 a 23 es un 5 o un 6% más, pero claro, sobre el anterior. Y así sobre el anterior, claro, sí. Y así sucesivamente. Claro, cada grado, cada apretadita de la flechita para arriba. Además, uno se da cuenta de eso también porque a determinadas temperaturas la máquina no se apaga nunca. Está todo el tiempo trabajando para intentar mantener esa temperatura, ¿no? Sí, ese es otro falso concepto que hay un poco difundido, que es si yo lo pongo a más temperatura el equipo da más calor.
Y eso no es así. No el es así, el claro. equipo entrega siempre la misma cantidad de energía. Claro. El tema es en qué punto corta. Claro. Si uno lo pone a 28 grados y no corta nunca, puede ser por dos cosas, o porque primero el equipo no da, o después tengo una pérdida energética, que ese es otro punto considerable, tan grande que hace que por más que el equipo dé todo lo que tiene y que sea un equipo que está muy bien dimensionado para el lugar, la pérdida energética es superior. Claro. Por lo tanto, él nunca va a llegar a esa temperatura. Claro. Y ese es el otro aspecto importante que hay que tener en cuenta. Te iba a preguntar por eso, porque en Uruguay no hay mucha cultura en ese sentido. En otros países son obligatorias las construcciones con una doble ventana, con determinadas aislaciones. Totalmente. En Uruguay recién hay alguna normativa en ese sentido para las viviendas nuevas y para las ventanas con determinada orientación. Pero ¿cómo puede hacer uno en su hogar para mejorar justamente la aislación térmica? Y bueno, lo clásico es, primero que nada, los burletes, ¿verdad? Burletes para tratar de aislarlo lo mayor posible y que no haya esas entradas de corrientes de aire que nos enfrían el ambiente, tanto en las ventanas, en las puertas, en los cajones de las cortinas, que son lugares que están generalmente conectados al exterior, entonces tienen que estar también muy bien aislados. Eso es muy importante, ¿no? Es casi que el tip número uno. Después, el doble vidrio en las ventanas. El doble vidrio, eso te iba a decir, el doble vidrio en la ventana estaría también en segundo lugar. A ese ya tal vez hay que ver un poquito más bueno, cómo está hecho, y que generalmente requiere de inversiones más importantes que poner burletes, ¿no? Por eso yo siempre digo que burletes es el tip número uno. Pero hay veces que viste que se cambia una ventana o se compra una vivienda y hay que hacer alguna reforma, y ese tipo de decisiones pueden significar mucho después a largo plazo, ¿no? Sí, el doble vidrio o la doble ventana puede ahorrar hasta un 20% de la energía que se está perdiendo por ese lugar. Claro. Así que es muy importante. Fíjate que muchas veces entonces nos ponemos a discutir sobre el aire acondicionado, 1 grado más, 1 grado menos, o evaluar entre dos sistemas de calefacción, y tal vez hay un 20, un 30% de la energía que la podemos evitar, en realidad haciendo medidas mucho más simples, como por ejemplo las que estamos diciendo, ¿no? Los burletes y la doble ventana de vidrio. Claro, claro. Es muy difícil la pregunta que te voy a hacer, pero en una familia tipo de 4 o 5 integrantes y en una vivienda tipo, ¿cuánto es lo razonable gastar en una tarifa eléctrica en invierno? Bueno, como tú dijiste, es una pregunta muy difícil, ¿no? Creo que no hay un valor estandarizado, porque todo depende básicamente de los equipos que uno tenga, ¿no? No hay un